Amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al quinto capítulo del podcast Doctor Cáceres. ¿Cómo estás, mi querido Sergio? Bienvenido tú también. Hola, Augusto. Un saludo para todos los que nos siguen todos los miércoles en tu podcast Doctor Cáceres. Muy feliz de que esté avanzando este podcast que ya la gente está comentando. Todo lo que estamos aquí desmenuzando y dilucidando de la historia del Perú y lo más importante, toda la lección que nos va dejando cada podcast, ¿no? Como decían por ahí, que comenten bien o mal, pero que comenten. Así que bienvenidos todos los comentarios, rajen nomás si me equivoco en algo o se equivoca Sergio. Díganos, nosotros estamos aquí como una esponjita, como Bob Esponja, para poder capturar todo lo que ustedes nos digan y poder ser algo que les sea útil. Porque lo que queremos acá es que el podcast sea útil para que ustedes puedan no interpretar lo que nosotros decimos, sino para poderlo visualizar y compartir también algunas cosas que ustedes quieran decirnos. Así que bienvenidos todos y creo que tenemos un programa hoy día. No se muevan, queridos amigos, por favor, porque tenemos un programa en este episodio que es como, por favor, no vamos a decir ese del narrador de cuentos. No vamos a decir más, pero creo que lo tenemos muy interesante. Por supuesto que sí. Así que lo primero creo que nos vamos a... Hace pocos días fue el Día de la Mujer, así que... No, sí, claro. Fue un día muy importante, muchas celebraciones a nivel mundial que coincidían con un comienzo de esta lucha de las mujeres a nivel mundial, que empezó en Los Ángeles, en Estados Unidos, para pues los derechos de la mujer. Sin embargo, mi querido y estimado Sergio y amigos, ya lo dijimos en un programa pasado cuando mencionamos a las heroínas Toledo, que acá nosotros tenemos heroínas de sobra y mujeres de sobra que tenemos que rendirle un homenaje permanente por su acción y su actuación. Las heroínas Toledo fueron unas heroínas de la independencia de la patria. Pero yo quiero comentar hoy día, Sergio y amigos, un personaje que es espectacular, que es poco conocido. Yo le he llegado a conocer a doña María Rovstorowski. Doña María Rovstorowski es una historiadora peruana espectacular, es fuera de serie. María Rovstorowski nace en el año 1915, pero ella fallece un 6 de marzo, ¿no? 6 de marzo del 2016. Ella vivió 101 años, pero de una vida prolija, llena de conocimientos, pero además Sergio fue casi una autodidacta. María Rovstorowski era hija de un señor polaco, era un aristócrata polaco que se casó con una dama puneña de apellido Tovar, ¿no? Hija también de de personas muy conocidas en Cusco, de gran preeminencia, pero ella nace en Barranco, en una época en que la mujer no era especialmente receptivas las mujeres para que estudien estudios superiores. Entonces ella viajó, estuvo en Europa sus primeros años, estudió allá, regresa acá al Perú y de manera casi casual conoce al gran Raúl Porras Barrenechea, nuestro gran historiador, uno de los arquetipos de la historia moderna de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Raúl Porras Barrenechea, tenemos su auditorio, está también la biblioteca Raúl Porras Barrenechea de la Universidad de San Marcos, un instituto, el Instituto Raúl Porras Barrenechea, y ella fue una alumna libre. Pero ¿qué tal alumna libre para más destacada, espectacular? De María Rovstorowski, yo quiero destacar unos libros que yo considero que son imprescindibles. La historia del Tahuantinsuyo, que es el libro de historia y sociología, porque es un libro que trata sobre todo el proceso de desarrollo de lo que significan las castas sociales dentro del imperio, la Confederación Cusqueña, con la Confederación con los chancas, con los huaylas, cómo se desarrolla. Y este libro, El Imperio del Tahuantinsuyo, Sergio, es el libro más vendido de la historia y sociología en nuestra patria. Escribe también otro libro sobre la biografía del Inca Pachacútec, una extraordinaria visión del Inca Pachacútec. Y hay un libro que yo quiero traerlo a colación también,
de lo que es el homenaje a las mujeres peruanas, es el libro de Francisca Pizarro. Francisca Pizarro, hija de Francisco Pizarro, Correcto. con una princesa inca, hija de Huayna Cápac, con Quispe Sisto. Así es, Quispe Sisto, más conocida como Inés Quispe Huaylas también. Ella es nieta de Huayna Cápac. Correcto. Esta Francisca Pizarro es una, pues, nobles inca, se casa con Francisco Pizarro, ¿no? Que ya era marqués en ese momento, Sí. y ella, pues a los 7 años, presencia la muerte de su padre en Palacio de Gobierno, que muere por una estocada En la garganta. de sus adversarios almagristas. El hijo de Exactamente. Diego de Almagro, el mozo. El mozo. Y entonces, más adelante, un poco más adelante, tratando de preservar su linaje, ella viaja a España. Y vivió en España, pues, hay algunos autores que dicen que vivió hasta los 45, otros que dicen hasta los 63. Creemos que la historia es, ella vive hasta los 63. Se casa Francisca Pizarro con un hermano de Pizarro. En realidad su tío. Hernando Pizarro, 30 años mayor que ella, tiene varios hijos que infortunadamente su linaje se ha extinguido, ¿no? Pero ella tiene una vida pues media rocambolesca de la época, ¿no? Es admitida en todas las cortes españolas con gran prestigio, porque tenía mucho prestigio ahí. Bueno, ella llega como una desterrada después de la lucha de Pizarro y Almagro, llega a España y claro, es exactamente lo que España quería, era producto total del mestizaje de una princesa y la tratan en España como parte de la nobleza española, de alguna manera. Sí, no, de alguna manera no, de todas maneras. Sí. Y es la primera mestiza del Perú. Esto pues configura el gran mestizaje. Ella hizo muchas obras, contribuyó a la construcción de la Catedral de Lima, ¿no? Y también hizo mucho por Trujillo, pero Trujillo de España. Hay un busto de ella en el Palacio Inca del Trujillo de España. Y fue pues una persona muy reconocida. Y la traemos a colación porque la escribe María Rostorovsky, que también es una mestiza, ¿no? María Rostorovsky después se casa con un señor Díez Canseco, con los cuales tiene varios hijos. Y yo he tenido la ocasión, el honor de conocerla a ella, ¿no? Ya era una persona mucho, mucho mayor, cerca ya a los 100 años, pero estaba lúcida, estaba absolutamente... Le he conocido en la presentación de un libro con ella, me pareció una persona extraordinaria, una mujer extraordinaria, de las mujeres extraordinarias de este mestizaje del Perú. Mira, Polonia y Perú, España y Perú, pero siempre Perú. Es ese mestizaje que es la mezcla de todas aquellas razas que vienen al Perú, se afincan en el Perú y nacen portentosos personajes como Francisca Pizarro en su época y María Rostorovsky más cercano. Desde aquí entonces un abrazo grande para el mestizaje del Perú y para las mujeres mestizas del Perú, que son todas las mujeres peruanas. Un abrazo para ellas y un cariño, y recordándole siempre que esa fuerza y ese punche que lo tienen las mujeres, lo tienen en alma, vida, corazón y mente, porque más inteligente que la mujer, solo Dios. Eso es cierto. Muchas gracias, Augusto, por esta excelente reflexión y recordar a dos mujeres que hicieron patria, cada una en un momento distinto. Yo no conocía a María Rostorovsky, no tuve la suerte que tú tuviste. Recuerdo muchos comentarios de un gran maestro de mi papá y maestro mío de la historia del Perú, don Vicente Ugarte del Pino, que tuvo, sí, una relación de amistad con ella, además barranquinos, etcétera. Una generación dorada, ¿no? Vicente me contaba que su profesor de Universidad de San Marcos había sido Julio Cetello, o sea, y cosas que hoy día parecen cuentos épicos, pero fueron hechos por personas de carne y hueso como nosotros. Así es, y dan gloria y prestigio a nuestro país en la cultura, en el arte. Es decir, nosotros tenemos personajes
poderosísimos en la historia del Perú, que son nuestros referentes, a los cuales tenemos que siempre mirar. No, pues no vamos a mirar a Pasión Dávila, esas cosas, no, eso es, tenemos que mirar a estos personajes que sí son nuestros referentes, a los cuales tenemos no el derecho, tenemos la obligación de El conocer deber. y seguir, porque esto es importantísimo. Entonces, yo la conocí a ella por intermedio de otra mujer poderosísima que algún día vamos a hablar y de repente la vamos a invitar, es la doctora Ruth Shady, una gran amiga mía, pero ella no es una arqueóloga, ella es una persona que es mucho más que su profesión, ella es la descubridora de lo que es ahora la gran ciudadela de Caral, Claro. de la civilización de Caral. La doctora Ruth Shady es un emblema también en el Perú. Es una persona, está muy mayor, pero sigue esforzándose y trabajando para que conozcamos nuestros orígenes. El Perú alberga la civilización de Caral, que duró 1000 años y que es la civilización que está a la altura de lo que es la civilización mesopotámica, la civilización egipcia o la civilización china, que dio origen al hombre latinoamericano. De aquí nace todas las civilizaciones latinoamericanas de la civilización de Caral. Ruth Shady, nuestro gran homenaje a esta también mujer que algún día vamos a tener que hablar y darle un homenaje, por supuesto que en vida, que es los mejores homenajes, pero personas a las cuales tenemos que merecer nuestra mayor ponderación porque nos prestigian y de verdad que nos sentimos muy pequeños ante ellas porque quisiéramos ser como ellos. Y tenemos la obligación de serlo. Así que mucho trabajo por delante en ese esfuerzo, mi querido Sergio. Por supuesto que sí, Augusto. Y también recordando a otro personaje importante de la historia, don Melitón Carvajal, que nació en una época convulsionada del Perú, pero tuvo destacadas intervenciones. Sí, fue un militar, un marino peruano, ¿no? Combatió en el Huáscar, fue vicepresidente de la República, fue diputado, fue un hombre, pues, de esos... él estaba dentro del grupo de los 4 ases del Perú, los más grandes marinos junto con don Miguel Grau Seminario. Entonces, hay toda una playa de hombres como don Melitón Carvajal, que nace en marzo, 10 de marzo de 1847, por eso lo recordamos. Así es. Entonces, este hombre es un hombre que tenemos la obligación de tenerlo en cuenta por todo lo que hizo, porque fue diputado, vicepresidente, marino excepcional, luchó en esta guerra contra Chile. Estuvo en 2 guerras importantes, con España y con Chile. Así es. Tuvo Él es vencedor del 2 de mayo de 1866 y después en 1879 representa la resistencia del Perú ante la invasión chilena. Esos hombres que dieron todo por su vida. Honor y gloria a Melitón Carvajal, mi querido Sergio. Y creo que se merece una recordación más allá de un colegio emblemático que hay en Lima, ¿no? Creo que es un personaje perdido que hoy día lo estamos de nuevo recordando, ¿no? Y creo que tenemos que tomarnos un momento para repasar con mucho detenimiento todos los capítulos en los cuales él ha intervenido, para que de repente traer a colación a algún familiar directo de Melitón Carvajal, que nos converse un poco de qué es lo que él ha dejado el delegado para su familia, porque aquí lo hemos como que olvidado, de verdad que sí, o sea, por ahí vamos a poner a otro personaje por ahí que también es el nombre de una calle, pero más allá nadie se acuerda de él. Entonces, ¿qué es importante recordar a estos personajes? Así como María Rapstorowski, yo estoy casi seguro que muy pocos jóvenes reconocen o conocen a María Rapstorowski y menos han leído un libro de ella. Bueno, y de Francisca Pizarro, menos aún, que representan ese mestizaje profundo del Perú. De Melitón Carvajal también muy poco, muy poco, ¿no? Entonces, creo que es importante que los tengamos en cuenta y los mencionemos, porque son los hombres que han forjado la patria. Por supuesto, ¿no? Que sí. Vamos a recordar también el nacimiento de un expresidente del Perú, don Óscar R. Benavides. Además, todos conocemos a Benavides, al menos los limeños,
porque circulamos por una calle de Benavides, pero pocos recordamos, ¿no? Fue un presidente un poco más actual, ¿no? Ya Así posguerra con es, Chile, ¿no? él es del siglo XX, Sí. ¿no es cierto? Okay. Nació en 1876, pero su vida pública, digamos, se Así desarrolló es. en 1900, ¿no? Así es, él llegó a ser el mariscal R. Benavides, por si Mariscal. acaso, creo que es uno de los últimos mariscales del Perú, peruanos, que llegó a ser presidente de la República en 2 ocasiones y que pues tiene una destacadísima y permanente recordación en lo que fueron los avances que se significó lo que se llamó en un momento la República Aristocrática. Él representa una etapa en la cual el Perú comienza a destacar posterior a la guerra con Chile, que fue muy dura para los peruanos y que tenemos que reconocer, tenemos que recordar, no solamente por circular por la avenida Benavides, ¿no es cierto?, sino porque él tuvo destacada labor y necesitamos saber su obra. Sí, justamente tú recordabas un poco, representar un poco la reconstrucción, la primera reconstrucción del Perú, también unido a una etapa económicamente favorable al Perú, después de la fatalidad que había sido la guerra con Chile, ¿no? Y la guerra con Chile significa la ocupación de Lima, la destrucción del Estado, en fin, muchas cosas muy terribles y que en esos momentos se vivió muy de cerca, la gente la tenía presente casi diariamente. Hoy día ya es como parte de la historia antigua, ¿no? Pero hasta 1950 la guerra con Chile era muy cercana, todos tenían un abuelo, un familiar cercano todavía, que había estado en algo de la guerra con Chile, ¿no? No, sí, claro, y todavía lo recordamos y tenemos que tener presente a estos personajes que tuvieron la más alta magistratura del Perú, fueron presidentes del Perú y tomaron decisiones, acertadas o no en muchos casos, pero que significó un avance. El Perú avanzaba, ¿no? Hoy día damos 2 pasos hacia adelante y 4 pasos hacia atrás. Ese es el tremendo problema. Tenemos que tomar el camino y el rumbo para poner a los mejores en los puestos más importantes para que nos guíen para salir de esta penumbra. Para salir, estamos como en creo que ya estamos saliéndonos del 9º infierno creo que nos hemos pasado, ¿no? de Dante Alighieri, pero tenemos la obligación de cabalgar para salir de este marasmo en el cual se encuentra el Perú, y por eso es que tenemos que conocer lo que otros hicieron en su momento y en su época. Por supuesto que sí. Y justamente recordando otro personaje importante del Perú, histórico, es el siempre bien recordado poeta don César Vallejo. Por supuesto, su gran frase es: hay hermanos, mucho por hacer, que es parte de una, vamos a decir, de una vasta colección porque él fue básicamente un poeta, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, creo que todos lo recuerdan por esa frase, porque hasta ahora hay mucho por hacer. El único problema es que no nos dijo, mi querido y estimado Vallejo, háganlo, ¿no? Hay hermanos, mucho por hacer, háganlo. Claro. Así que ese es creo que un impulso que nos dio esta persona. Que recordamos su nacimiento el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Porque murió. Así es, murió en París un día, con aguacero de un día del cual ya tengo el recuerdo. Él escribe un poema y dice: moriré en París un día con aguacero, un día del cual ya tengo el recuerdo. Será un viernes. Murió un jueves, pero fue en París y fue con aguacero. Así que este hombre que murió relativamente joven, ¿no es cierto? Sí. Tenemos que recordarlo. Creo que uno de sus poemas más hermosos que tiene son Los Heraldos Negros, ¿no? Sí, claro. ¿No? Los Heraldos Negros, y ustedes recordarán, y permítanme decirles que hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo el sufrimiento se posara en el alma. Son pocos, pero abren surcos oscuros en los rostros más fieros, en los lomos más fuertes. ¿Serán tal vez los potros de los bárbaros Atilas? ¿O serán los heraldos negros que nos manda la muerte? Este es un pequeño glosario de lo que es este poema fabuloso, de muchos más que tuvo
el gran poeta y un hombre con mucha conciencia social, ¿ah? Ojo, ¿ah? O sea, fue un hombre que hay que recordarlo porque era un intelectual, un poeta y además era un hombre muy con mucha sensibilidad social. Lástima que se nos fue temprano, pero todavía tenemos una deuda con él porque todavía tenemos muchas cosas por hacer que no hemos logrado hacerlas y ojalá que podamos seguir su ejemplo, ¿no? Por supuesto que sí, Augusto. Y ahora vamos, como quien dice, a la carnecita del programa. Tenemos 3 temas en los cuales podemos explayarnos y esperar también los comentarios de todas las personas. Y vamos al primero, que es la recordada, triste, batalla de Humachiri. Pero esta batalla, al margen de ser un hecho histórico con fecha, porque fue el 11 de marzo de 1815, desencadenó una serie de episodios políticos en el Perú y sociales que determinaron la historia del Perú. Cuéntanos un poco la batalla de Humachiri. Mira, Sergio, yo quisiera recordar por qué se da la batalla de Humachiri. O sea, la batalla de Humachiri no es la batalla de Humachiri, o sea, nos fuimos a pelear contra los españoles, ya en una batalla la perdimos, la ganamos. No. Esto es porque en 1814 se instala la primera junta de gobierno independentista del Perú en el Cusco, a través de los hermanos Angulo. Eran 3 hermanos que, siguiendo la corriente de independentista que se había desatado en Hispanoamérica y principalmente después de la independencia de lo que fueron las Provincias Unidas del Río de la Plata, en lo que hoy en día es Argentina, que fue producto además de lo que fue la Constitución de Cádiz. O sea, hay una secuencia, una correlación de secuencias. En 1808, o sea, vamos a hablar, si la batalla de Humachiri fue en 1815, ¿no es cierto? Estamos hablando que en 1808, 8 años antes, ¿no es cierto?, el emperador Napoleón invade España. Entonces invade España y captura a Carlos III y a su hijo Fernando VII. Correcto. Entonces, ¿qué hace Napoleón? Agarra y le dice, bueno, Carlos III, tú tienes que abdicar en favor de tu hijo Fernando VII. Y entonces Carlos III dice, ya yo abdico, claro, abdicas o mueres, ¿no? Entonces ya, yo abdicó a favor de... Y a Fernando VII ahora le dijo, bueno, ahora tú tienes que abdicar a favor de José I, el hermano de Napoleón. El famoso Pepe Botellas. Pepe Botellas. Entonces, sí, porque le gustaba las botellas. Y entonces, en ese momento, los españoles quedan prisioneros, tanto Carlos III como Fernando VII. Los españoles no reconocen a José I, a Pepe Botellas, y se instala la lucha por la independencia española, ¿no es cierto? Y en ese momento el gobierno español estaba acéfalo. En Cádiz, que es una ciudad extremeña, se instalan las juntas de gobierno, se llama reunión y se instalan las juntas de gobierno, y Cádiz estaba atacada por los franceses, ¿no? Asediada por la fiebre amarilla, ¿no? Pero tenía una buena fortaleza y se defiende. Y ahí se instalan estas juntas preparatorias en 1808 a 9, y en el 10 se instalan ya oficialmente trayendo a delegados de América. Esta junta, que es este grupo de personas que se instalan en Cádiz, no eran reformistas, eran liberales. Porque ahí en esa época hay una lucha entre los absolutistas y reformistas contra los liberales que seguían pues la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Entonces eran unas luchas ideológicas de esa época. Y como las izquierdas y derechas de 1900 que no llegan hasta hoy. Claro. En ese momento el mundo está dividido entre los
en los que querían seguir bajo el gobierno de un monarca y los independentistas con ideas liberales, ¿no? Exactamente, Y había grises también, ¿no? Había extremos y grises, digamos. Y en Cádiz se juntan todos. Correcto. ¿No? Y traen a delegados de todas partes de la América Española, que era en ese tiempo. Porque era parte de España. Exactamente. ¿No? Pero esta es la primera vez que se traía a representantes elegidos en su propio terruño. Y traen a varios, hay varios que llegan, pero llega especialmente uno de ellos, el señor Vicente Morales Duárez. Vicente Morales Duárez era un letrado que había estudiado en la Universidad de San Marcos, un limeño que había estudiado en la Universidad de San Marcos y había desempeñado una serie de cargos, pero sobre todo culturales, ¿no? Y a él lo eligen para que vaya a las Cortes de Cádiz. Y él se va. Y él mismo dice, yo de pronto me encontré siendo político y yo no era político, ¿no? Y él llegó a ser presidente de las Cortes de Cádiz, casi como si hubiera sido el representante del rey, porque él, infortunadamente, él fallece muy poco de tiempo después, porque esta Constitución de Cádiz, que la traigo a colación, Sergio, porque es la Constitución más importante de Hispanoamérica, de España y de América del siglo XIX, marca un antes y un después del absolutismo. Entonces, esta Constitución española pues, reconoce a los españoles americanos como ciudadanos del reino. Ya la misma Constitución dice de que la soberanía no recae en el rey, la soberanía recae en la nación. Entonces, es un cambio importantísimo que fue aceptado por unos y no por otros, pero la Constitución española estuvo vigente solo 2 años. La Constitución de 1802 estuvo vigente entre 1802 y 1814. ¿No? ¿Por qué estuvo vigente solo ese tiempo? Porque cae la Guerra de Liberación Española, logra éxitos y cae José Botellas e ingresa Fernando VII como monarca. Porque la Constitución esta de Cádiz decía que España era una monarquía constitucional. Ellos estaban tomando el modelo más inglés que de otro tipo, pero da una serie de libertades, una serie de avances. Y bajo ese imperio de la Constitución es que en 1811 es que se hace se proclama la libertad de la Unión de Provincias Unidas del Río de la Plata, que es como un punto importante, un eje para que otros accedan a esa misma proclama, que es lo que hace esta Junta de Gobierno en el Cusco con los hermanos Angulo. Por eso, vamos de Cádiz, nos vamos a la Unión de las Provincias del Río de la Plata, o sea, de Argentina, y de ahí nos vamos al Cusco, que se irradió hacia Bolivia, se irradió hacia Salta, porque Salta está todavía, es el norte de Argentina, ¿no? Se va hacia Arequipa, Puno, Huamanga, Ayacucho. En Lima fracasó porque era una concertación para lograr la independencia de las juntas, pero el que tenía que hacerlo no logra hacerlo. Y entonces se instalan una serie de batallas en este proceso, ¿no? Y hay avances y retrocesos. ¿Quiénes intervienen ahí? Intervienen muchas personas. Están los hermanos Angulo, está Mateo Pumacahua, que antes había sido contrario contra Túpac Amaru, ojo, ¿no? O sea, él estaba mal visto porque él había participado en la rebelión de la revolución de Túpac Amaru, no hacía mucho, 20 años antes, ¿no? Un poco menos, 1780, un poquito más, y ahora sí estaba convencido de que debía de hacerse la independencia y se irradia hacia Arequipa, y en Arequipa está nada más y nada menos que el gran poeta Mariano Melgar. Mariano Melgar, que muere un día 12, o sea, el día siguiente de la derrota de Humachiri. ¿Por qué los españoles? Porque al final de cuentas, el virrey Abascal, que era un virrey pues súper abusivo, tan abusivo era que cuando estuvo Morales Duárez ahí en la famosa convención de Cádiz, él pidió con muchos otros que salga Abascal, que era la representación del absolutismo en el Perú, pero no pudo.
y no pudo muchas cosas. Entonces, Morales Duárez, para terminar la historia de Morales Duárez, antes de que se me escape de la memoria, Morales Duárez muere de una derrame cerebral, una apoplejía, como se le llamaba en ese tiempo, un 2 de abril de ese mismo año, 1812. Él muere siendo presidente de las Cortes de Cádiz, muere con el título de excelencia, se le da unas exequias de lo que se le da a los infantes españoles, es decir, casi de representación del monarca. O sea, tuvimos en algún momento un presidente que era presidente de España y del Perú al mismo tiempo, y de toda América al mismo tiempo. O sea, ese legado de Vicente Morales Duárez está en una avenida en el Callao que hoy día la utilizan para que vayan los camiones del Callao a recoger. Hoy en boga, y va a ser más conocida porque va a ser la entrada al nuevo aeropuerto. Ojalá que la mejoren y le hagan alguna mención Por supuesto que sí. Pero, por ejemplo, aquí tenemos la imagen justamente de Fernando VII, que en ese momento era rey de España, ¿no? En toda esta trifulca que habías muy bien comentado, y de Vicente Morales Duárez, ¿no? Exacto. Para todos los que no lo conocemos. Exacto. Fernando VII vivió muchos años más, ¿no? Él murió en 1830, él abolió la Constitución de 1812 en 1814, pero después tuvo que restablecerla en 1820, porque se le llama el trienio de la Constitución de Cádiz entre 1820 y 1823. Conocido de todos los movimientos independentistas, San Martín y Bolívar y todo lo demás. Entonces él manda a un general español a combatirlos y manda un ejército tremendo. Y antes de embarcarse, este general español se rebela contra Fernando VII, regresa y le dice, bueno, o restituyes la Constitución de 1812 o aquí nomás terminas. Y la tuvo que restituir durante 3 años. Todas las reformas fueron dejando huella, porque después, cuando pudo, también la volvió a abolir. Esta Constitución tuvo 3 etapas, porque en 1830, a la muerte de Fernando VII, también sus herederos la restituyen, pero por un periodo corto. Y regresamos entonces a el Perú. El Perú convulsionado en 1814 con esta junta de gobierno dirigida por los hermanos Angulo y por Mateo Pumacahua, pues le dan un brillo. Estaba también el cura Béjar, el cura Muñecas, ¿no? Y muchos patriotas y muchas personas que creían que debería de instalarse una junta independiente. Había pues también dentro del Perú la lucha de los independentistas con aquellos que querían que todavía la monarquía se mantuviese. En 1815 vencen los españoles en la famosa batalla de Humachiri, que es el río Humachiri. Uno estaba a la margen derecha y el otro estaba a la margen de izquierda. Pelean, ¿no? Y a pesar de que los españoles tenían menos cantidad de hombres, era un ejército mucho mejor preparado. Dicen los cronistas de que los españoles tenían 1.200 hombres y los peruanos teníamos 12.000, pero muy desorganizados, no sé si fueran tantos, y pues se vencen los españoles en esa batalla. Y atrapan a todos los mandos peruanos, y justamente a uno de ellos, muy jovencito, 24 años, arequipeño, Mariano Melgar, también es atrapado y fusilado al día siguiente de la batalla, ¿no? Y muy joven. Muy joven, 24 años. 24 justamente años. En internet ahora se encuentra esta foto de él, que está recreada, obviamente parece una foto actual, ha sido recreada con inteligencia artificial, de cómo se vería para apreciar la juventud de este gran patriota y también escritor, ¿no? Mariano Melgar. Así es, claro que sí. Es un referente arequipeño de toda la... Él tiene una obra muy famosa que ya la vamos a mencionar más adelante. Pero entonces, esta rebelión, que no significó solamente rebelión, porque se instaló la Junta de Gobierno. Esa Junta de Gobierno tuvo solamente 1 año de vigencia, pero fue una Junta de Gobierno que sentó el precedente de lo que vendría 5 años después, que es ya la independencia del Perú por San Martín. Claro, estamos en 1815, San Martín proclama en 1821. Entonces, fueron las primeras gestas, ¿no? Entre el 15 y el 21 se dieron todas las gestas independentistas del Perú. Casi todos los autores coinciden de que esta Constitución de Cádiz trajo todo un aire, pues,
que llevó a que se comience a gestar todo el proceso independentista en América, ¿no? No, y está bien, yo vuelvo a traer otro nombre que hace un rato recordé, que fue el de don Vicente Ugarte del Pino, historiador y jurista peruano. Él tiene un tratado sobre las constituciones del Perú y él no solo pone a las leyes de Indias como primera constitución, sino también reconoce a estas juntas de Cádiz como también parte de la historia constitucional del Perú. Entonces es importante. Muy interesante, muy interesante. Sí, claro que sí. ¿No? Y de Vicente Morales Duárez fue un ardoroso defensor de los derechos de los indios en esa época, que deberían de tener los mismos derechos que los españoles. Fue una persona que, si bien no era liberal, parece que ya en Cádiz él se volvió liberal. Infortunadamente murió relativamente joven, 57 años, y nos dejó una actuación descollante en esa época. Si hoy día tuviera la relevancia que tuvo en esa época, sería como ser pues, secretario general de las Naciones Unidas, claro. ¿No? Algo por el estilo, ¿no? Así que es esa la relevancia que deberíamos de mencionar con respecto a Vicente Morales Duárez. Perfecto. Y así saltamos a otra de los temas interesantes que tenemos en este episodio 5 del podcast Doctor Cáceres. Y nos vamos al 11 de marzo de 1844. Donde se promulga la ley del Tratado de Ancón. Y tú nos traías una historia poco conocida o no muy conocida de esta época. Sí, mira, este Tratado de Ancón, que se firmó en 1883, ¿no? Es un tratado impuesto por los chilenos porque estaban los chilenos ocupando Lima, ¿no? Y este tratado fue aceptado por Miguel Iglesias, que en ese momento era el presidente del Perú, reconocido por los chilenos, ¿ya? Porque existía el gobierno de Arequipa del contraalmirante Villar, ¿no? Y Cáceres reconoció a contraalmirante Villar. Entonces no se aceptaba ese tratado de Ancón, que era absolutamente entreguista, mi querido Sergio. Absolutamente entreguista. O sea, es decir, nosotros perdíamos todo. Perdíamos la provincia de Tarapacá, ¿no? Perdíamos todas las concesiones del Guano, perdíamos, solapadamente se perdía Tacna y Arica, porque eso de los 10 años que nunca se cumplió, ¿no? Era una forma elegante de decir, ya bueno, no te lo voy a quitar ahorita, pero te lo voy a quitar después, y se aceptó, ¿no? Se aceptó pagar una indemnización grande de guerra a los chilenos que estaban, se aceptó todo lo que los chilenos nos indicaron. Bueno, habíamos no solo sido derrotados, sino habíamos sido vilipendiados, o sea, no había manera de claro, lo que pasa es que ¿no? que pasa es que la batalla de Huamachuco, la batalla, vamos a decir, la más importante batalla que teníamos por delante en la campaña de la resistencia. Así es, en agosto de 1883 la perdimos, ¿no? Entonces, mientras que Cáceres estaba recomponiéndose, Iglesias se afincó en el poder, ¿no? Y los chilenos aprovecharon para poder llevar este tratado de Ancón. Sin embargo, no todo era color de rosas para los chilenos. Tenían un gran problema, el dinero que les costaba, la ocupación, los acreedores de las casas del Guano y Salitre ingleses, que lo que querían era que les pague. Ellos no querían que sean los chilenos, porque ya los conocían que eran medio... No querían que sean los peruanos los que los paguen. El presidente que estaba preso, el presidente en Chile, el presidente Calderón, sí, ¿no? Calderón. El presidente Calderón, que estaba preso, él aceptó una parte de lo que decían las casas estas de empréstitos, que decía que Tarapacá no iba a ser de los chilenos ni de los peruanos, que quedaba en manos de administración momentánea de estas casas. Él lo acepta, los chilenos no lo aceptan, ¿no? Francisco Calderón, ¿no? Francisco García Calderón. Francisco García Calderón. Entonces, pero los chilenos estaban reticentes a eso. En 1881, recordemos, 81, acabábamos de perder Lima en 1881, asume el poder en Estados Unidos
el presidente Garfield. El presidente Garfield con su primer ministro, ¿no? Que tiene un apellido Blaine, ¿no? El primer ministro, o que era el secretario de Estado, porque no es primer ministro, secretario de Estado, Blaine, con el embajador en ese momento de Estados Unidos en el Perú, ¿no? Un señor de apellido Stephen Augustus Hurlbut. Hurlbut, el embajador Hurlbut, presionaban de tal manera, ¿no? Para que no se pierda. Ellos eran los primeros que no se quería que se pierda Tarapacá. No debería de haber cesión territorial. Igual influyen sobre el presidente francés en esa época y también insisten de que no debería haber presión territorial. Fue muy insistente, pero infortunadamente en septiembre de 1800, a 6 meses de haber accedido al poder, el presidente Garfield, presidente Garfield, a los 6 meses de haber accedido al poder, es asesinado, ¿no? Es el segundo presidente estadounidense asesinado. Pero aquí la historia, que lo voy a hacer un paréntesis, el que le dispara, que era un fulano que no le habían dado trabajo de que él quería, porque era así era, ¿no? En esa época se les daba trabajo, de ahí se reformó, se hizo la reforma civil en Estados Unidos para que en el Estado entren por línea de carrera. No son disparos mortales. Sin embargo, él estuvo no le podían extraer la bala, ¿no? Hubo esfuerzos tremendos por extraer la bala y no pudieron, ¿no? Y al final falleció por las heridas, porque se infectaron las heridas. Entonces, Blaine es sustituido, ¿no? Porque el presidente que asume, el vicepresidente, tiene otra línea. Claro, cambió los ministros. Cambió los ministros, sacó al ministro Blaine, lo enjuició por tráfico de influencias encima, y todo lo que se había hecho en pos de Estados Unidos por hacer que no perdamos Tarapacá se pierde. Tan es así de que el siguiente presidente firma un tratado con los chilenos aceptando que se queden con Tarapacá como concesión de guerra. Un poco de mala suerte también, ¿no? Tuvimos mala suerte, más o menos lo que le está pasando a Zelensky, ¿no? Y este embajador muere aquí en 1882, se queda en el Perú y muere, ¿no? Y cambió la historia de la guerra. Tuvimos, ante esas circunstancias tan desafortunadas y la primacía de la realidad, Cáceres acepta el Tratado de Ancón, ¿no? Un tratado que al final tuvimos que luchar para que cumplan algunas partes, ¿no? Como era el muelle ferroviario del tren, el muelle y la estación ferroviaria del tren, que se cumplió en 1990, ¿no? O sea, 1980, perdón. Sí, después de muchos años. Muchos tiempos, 79 y 80, porque fue con el gobierno de Morales Bermúdez. Entonces, esta historia es la historia de este tratado que el Perú ratificó en marzo de 1884, que significó la pérdida de Tarapacá, 60.000 kilómetros cuadrados, Tarapacá, 60.000 kilómetros cuadrados, el tamaño de Bélgica y Holanda, y la pérdida de los riquísimos yacimientos del salitre que había en ese momento y que ahora son los riquísimos yacimientos del cobre. De cobre, sí. Así correcto. es, o sea, las minas más importantes de cobre están ahí en esa zona. Pero así son la guerra, abusos de la guerra son vencer y ser vencidos. Por eso que cuando se tiene que entablar una guerra, esperemos que nunca suceda, debe entablarse pensando de que debe de ganarse, ¿no? Y debe de prepararse uno para la guerra. Hoy en día es conveniente recordar estos hechos para que nunca más firmemos un tratado lesivo bajo una coacción de desaparecer como país. Porque esa era la idea que tenían los chilenos, de desaparecernos como país. La idea era partir al Perú en dos para terminar haciendo una federación que se balcanice. Y por eso es que nosotros no podemos olvidar eso para que nuestras Fuerzas Armadas estén siempre bien resguardadas, que no son Fuerzas Armadas de nadie, sino de todos los peruanos. O sea, no son extranjeras. No si decimos, ay, que no hay que comprarle aviones. Porque claro, no vamos a comprarle aviones. ¿A quién? Hay que comprarle aviones
hay que ver los presupuestos, pero hay que hacer las cosas, hay que comprar tanques, hay que comprar aviones, hay que comprar pertrechos, hay que tener bien a nuestros ejércitos. Y capacitados Y también. por supuesto, No olvidados. porque somos uno de los países que hemos perdido casi 900.000 kilómetros cuadrados de territorio desde la independencia hasta la fecha. Sí, nos han desmembrado. Totalmente. Por todos, por todos lados. El norte, Los colombianos, sur. los brasileños, hasta los bolivianos les hemos regalado algo, Sí. ¿no? Entonces lo único que falta es que también el Océano Pacífico se mete un poco más y le tengamos que arreglar la costa. Bueno, Así que lo intentaron. lo intentaron, Con ¿no? esto de las 200 millas y reducir a... exacto. Sí, lo han intentado. Entonces, también. es muy importante tener unas fuerzas armadas súper preparadas para que trabajen en la paz y para mantener la paz. No para la guerra, sino para evitar la guerra. Un ejército bien preparado y bien armado y bien apertrechado no hace guerra, las evita. Y eso es lo que queremos en el Perú. Así que, ojo al parche. Muy bien. Y así entramos al último tema, que es muy, muy actual en el sentido de que pasó hace poquito nada más. Incluso a veces todavía vivimos consecuencias o recuerdos próximos. Y fue en la época de la pandemia. Recordemos que un 11 de marzo, como estos días, del 2020, además lo tengo muy presente porque tú y yo estuvimos en una reunión clave cuando tú eras alcalde. Te acompañé a una reunión del Ministerio de Salud y nos dijeron exactamente todo lo contrario de lo que pasó. Bueno, pero un 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como una pandemia. Así es, mi querido Sergio. Pero un poco después, el 14 de marzo, yo fui llamado a Palacio de Gobierno. Fui llamado a Palacio de Gobierno, porque era alcalde, al Palacio de Gobierno de este señor Vizcarra, de triste recordación, para anunciarnos que se iba a dar, como parte de la declaración de la pandemia, se iba a dar la famosa, el encierro, ¿no es cierto? Que no sé qué nombre eufemístico tenía, ¿no es cierto? Tenía un nombre eufemístico que ya me voy a acordar, ya, que era pero era el encierro, ¿no es cierto? Nos iban a encerrar todo el día, no íbamos a salir para nada de nuestras casas, la locura. Y salió este señor diciendo que inmovilización voluntaria, inmovilización nacional voluntaria, un nombre así. Y durante 3 o 4 meses, este señor nos tuvo encerrados a todos. Dijo que iba a ser 15 días y nos tuvo encerrados a todos. La economía se fue al diablo y no hizo absolutamente nada, Sergio. No hizo absolutamente nada. Todo lo que hizo fue mal y no lo hizo. Cada día salía diciendo, ya voy a comprar más ventiladores mecánicos, ya vamos a tener más unidades de cuidados intensivos. Y no hizo nada. Lo que tú estás recordando es exactamente lo que hizo. Salía una portada de un periódico, faltan ventiladores. A las 2 horas salía diciendo, vamos a comprar ventiladores. Al día siguiente alguien se decía, faltan camas. Es decir, cero política de planificación, cero responsabilidad. Cero. No. Y yo te lo digo ahora con absoluto conocimiento de causa. Este señor Vizcarra es un fronterizo, ¿no? Es un fronterizo porque es un subnormal. O sea, y creyó que todos al final iban a aceptar lo que él decía. Por el miedo, casi todos aceptábamos. Pero al final se descubrió que este hablaba y mentía, porque también es un mitómano, pero decía mentiras propias de una persona que está en el borderline, ¿no? Y que es imposible poderle creer a un borderline, ¿no? O sea, yo te lo digo porque él decía, estamos haciendo ya los ventiladores mecánicos, se van a hacer en el Perú. Y yo te lo digo por conocimiento de causa que yo soy médico. Un ventilador mecánico no se pueden hacer si no se tiene alta tecnología que no teníamos en el Perú, y menos que estábamos encerrados. O sea, había que comprar ventiladores mecánicos y no compró ninguno. Había que poner más camas UCI y no hizo, porque al final, hoy en día, Sergio, tenemos las mismas camas UCI que teníamos antes de la pandemia, ¿no es cierto? Totalmente. ¿No? Y fuimos el país con más muertos en tasa, por más muertos por 100.000 habitantes de todo el mundo. Acá tenemos un cuadrito. Sí, ahí tenemos un cuadrito. Mira,
Si tú ves ahí, Estados Unidos tuvo 1.170.000 muertos, pero ellos tienen 350 millones de habitantes. Correcto. Ojo, ¿ah? Brasil tuvo 740.000 muertos, pero Sí. Brasil tiene 150 millones de habitantes. La India tuvo 531.000 muertos, pero la India tiene 900 millones de habitantes. Rusia, 399.000, 400.000, pero Rusia tiene 250 millones de habitantes. México tiene 130 millones de habitantes y tuvo 334.000. El Reino Unido tiene 70 o 80 millones de habitantes. Y ahí viene Perú. 221.000 y tenemos 33 millones. En ese momento teníamos 33 millones de habitantes. La cantidad mayor de muertos por 100.000 habitantes, la tasa más grande. Ya después viene Alemania, Francia, Irán, Colombia. Argentina también tuvo una alta tasa, porque claro, estaban gobernando los kirchneristas, que también son otros anormales, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y por eso es que lo traemos a colación. Nunca más debemos de repetir. Esto ha pasado marzo del 2020, hace 2020. 5 años exactamente. A este señor Vizcarra se le está juzgando por todo, menos por esto. Por todo, que se le juzgue, pero por esto también. Por su gran incompetencia, por su mentira, por haber evitado hacer las cosas que se tenían que hacer, que era tener las pruebas moleculares en vez de las pruebas rápidas, por no hacer lo que existía. Sergio, y lo vamos a tratar en otro programa, antes de la pandemia teníamos el 80% de la capacidad instalada de hospitales en el Perú en mal estado, deficiente. Hoy en día tenemos el 93%. ¿Puedes creer eso? Yo no sé de qué nos hablan los gobernantes si ahora tenemos la infraestructura de salud que no resiste nada. Tenemos otra pandemia y como no tenemos muchas luces a nivel de los gobernantes que tenemos ni los que vienen, no se muestran muy preclaros, pues de repente Vizcarra resulta ser chancay de a medio, resulta ser niño de kindergarten. No podemos seguir en esta situación. O nosotros cambiamos el destino del Perú, o Perú no va a tener destino, porque el destino del Perú es tener a personas sanas, vivas. Entonces, es por eso muy importante que recordamos esto. El dolor que nos causó ver a tantas personas muertas, el dolor que nos causó de ver tantas personas que sufren, personas que nosotros queríamos y que ni siquiera pudimos asistir a sus velorios, ni siquiera pudimos darle el último adiós, a causa de la incompetencia de ese Vizcarra y toda la gente que lo acompañó. Todos sus ministros deberían de estar hoy día presos por esa circunstancia, porque son criminales por negligencia. Por supuesto que sí. Yo quiero recordar dos cosas justamente de lo que has hablado. También nos da un poco de contar un poco cómo han surgido las pandemias, ¿no? Hubo otra pandemia también terrible en el Perú, la famosa fiebre española. Pero antes de llegar a eso y para terminar el tema de Vizcarra, yo hace un tiempo, no he escrito algo respecto a ello, pero lo tengo aquí anotado y lo recalco. 380 soles por 2.5 millones de personas, 760 soles por 2.5 millones de personas, 380 soles en 2 pagos por 800.000 personas, 760 soles, y tengo una lista que suman más de 240.000 millones de soles repartidos en bonos durante la pandemia. Si bien es cierto, mucha gente no tenía la posibilidad de ir a comprar, el que generó repartir los bonos fue él encerrándonos. Entonces, él puso una receta para poder después entregar dinero y nadie ha investigado eso todavía. ¿Dónde están? Eso es muy importante. Bueno, una recesión económica como no se había visto desde la guerra con Chile. ¿Qué se hubiera hecho médicamente con este dinero? Muchísimo. Muchísimo. Yo te digo que yo como alcalde tuve ofertas para poner unidades de cuidados intensivos a un precio súper competitivo. Nosotros no podíamos, no estábamos dentro de las posibilidades, pero el Ministerio de Salud los rechazó. Los rechazó. Esos ministros de salud deben hoy día también estar en el banquillo de los acusados como se merece por negligentes. Ojalá algún día alguien haga un poco de historia con esto, arqueología con esta gente y realmente investiguen todo lo que pasó en esa época. Queremos olvidarlo porque fue una época dura, pero hay que recordarlo para que no debemos olvidarlo, para que no se repita.
Porque aquel que no conoce su historia está Obligado a repetirla repetirlo. una vez y una vez y una vez y cada vez más. Por supuesto. Por eso es que tenemos que decir que esta pandemia, a marzo o mayo del 2023, se ha determinado que mató a 7 millones de personas en todo el mundo, en todo ese lapso. Y una epidemia similar, un siglo antes, casi 100 años, porque fue en 1918, que fue la gripe española, que afectó a 500 millones de personas. El COVID afectó a 600 millones de personas y murieron 7 millones de personas en un mundo de 8.000 millones de habitantes. En un mundo de muchos menos millones de habitantes, en 1918-19, la gripe española afectó a 500 millones de personas y mató entre 50 a 100 millones de personas. Si no hubiéramos tenido la posibilidad de tener estas vacunas, mi querido Sergio, la muerte hubiera sido entre el 10 y el 15% de todos los afectados. ¿Eh? Entre el 10 y el 15% de todos los afectados. Y hoy día, de repente, no hubiéramos podido, con el gobernante que teníamos, no hubiéramos tenido 221,000 muertos, sino hubiéramos tenido muchísimos más. La vacuna nos salvó de esa desgracia que significaba que esta epidemia se iba a prolongar más. Y no se prolongó más por la vacuna. Hoy día hay tanta gente antivacuna, pero sus hijos y ellos mismos están vivos porque ha habido la vacuna. Y ellos dicen, yo no me vacuné. Sí, pero los de alrededor se vacunaron y ya no lo pudieron contagiar. Ojo al parche. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque es muy importante lo que han hecho las vacunas. Y yo quiero referirme a dos epidemias anteriores. En esta de la epidemia de la fiebre, de la gripe, española, no hubo vacuna. No hubo vacuna. Esta es la primera vez que se puede hacer una vacuna para una epidemia que se contagia por la respiración y que no produce lesiones en la piel. Cutáneas. Exacto, ¿no? La otra epidemia que asoló la humanidad durante 3.000 años, por lo menos, es la viruela. La viruela era una epidemia que también se transmitía por la respiración, pero producía lesiones cutáneas, unas pústulas, unas pápulas enormes que producían hasta ceguera y mataba al 30% de los infectados. Se presume que han muerto en el mundo, en todos los años de la pandemia, 3.000 millones de personas. Perdón, 1.000 millones de personas. El 30%. 1.000 millones de personas. Wow. Sí, claro. 1.000 millones. Solo en el siglo XX, la viruela mató a 100 millones de personas. Solo en el siglo XX y ya había vacuna. La vacuna para la viruela la descubre Edward Jenner, ¿ya? Un médico excepcional que saca el nombre de la vacuna porque estaba en las mamas del ganado vacuno. De ahí viene vacuno, vacuna, de ahí viene el nombre de la vacuna. Ya se conocía lo que era la ionización, es decir, sacaban una pústula de alguien y le ponían al otro y si no se moría, vivía. Pero ese era lo que él estudió. Claro, él estudió, hizo muchos estudios, ese fenómeno, se fue, vio del cómo se desarrollaba en aquellas personas que trabajaban extrayendo la leche, que estaban inmunizadas, y de ahí él logra hacer la primera inmunización con la vacuna de Jenner en 1796. Y de ahí se comienzan a desarrollar, a partir de sus vacunas, muchas otras vacunas, y en 1977 se tiene el reporte del último caso de viruela. O sea, casi 200 años después. O sea, 200, o sea, duró 3.000 años. ¿No? Así es. Y 200 años para... Después de la vacuna, para perfeccionar la vacuna. Claro. Ojo, que fue un esfuerzo concertado de la humanidad. Porque incluso la Unión Soviética, y hay que recordarlo porque hay que decir las cosas como son, contribuyó mucho a ese esfuerzo para que la vacuna fuera una realidad. Entonces, se tiene que esta viruela ya está erradicada. Ya está erradicada. O sea, ya no hay viruela. Y otra gran
epidemia que hubo fue la peste negra, la famosa peste bubónica. Eso asoló a la humanidad cuando comenzamos a vivir en las urbes, ¿no es cierto? Sí, en el medioevo. Muy ligado al tema de higiene en general, exactamente. ¿No? Mató a 40 millones de personas en Europa entre 1347 y 1352. En 5 años se voló a casi la mitad de la población de Europa. Claro. Fue terrible. Entonces, a partir de eso se dice que cuando se descubren las reglas de higiene, porque ya en ese tiempo no se sabía, pues no, este es una epidemia que se transmite por la pulga que vive en los roedores, correcto, ¿no es cierto? Y es un bacilo, una transmisión por roedores. Y pues se ha hecho todas las reglas de higiene, de salubridad y todo lo demás, y poco a poco ha ido siendo erradicada, ¿no? Ha ido desapareciendo la peste, la famosa peste bubónica. Y para terminar este entretenidísimo episodio de Dr. Cáceres, tuvimos una peste también aquí en el Perú que también nos azotó, ¿no? Que fue la famosa peste peruana, ¿no? Un médico famoso fue el que se inyectó. No, claro, que ese es la verruga peruana. La verruga peruana, ¿no es cierto? Que es otro bicho, que es la Bartonella basiliforme. Daniel Alcides Carrión, un estudiante de medicina del 5º año de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se inocula de las lesiones de lo que se llamaba en ese momento la verruga peruana, ¿no? Que aparecía en los habitantes de la Sierra del Perú, porque en ese momento estaba dando una fiebre que se llamaba la fiebre del Oroya, que mataba a quienes estaban construyendo el ferrocarril central en esa época. Que hoy día nos lleva hasta Ticlio y exactamente, pasa hacia ¿no es cierto? la Oroya. Entonces, él se inocula para demostrar que la fiebre del Oroya y la verruga peruana tenían el mismo origen. Y él logra que sus amigos, los médicos que después fueron el doctor Arce, el doctor Mestanza, descubrieran el bacilo, que es la Bartonella basiliforme. ¿Por qué le pusieron Bartonella basiliforme? Porque su colega Barton, él en honor a él, debió de ser el nombre de Daniel Carrión, pero él se inmola en beneficio de la humanidad. En una época que todavía estábamos con los estragos de la ocupación chilena, 1884-1885, fallece Daniel Alcides Carrión y se convierte en el mártir de la medicina peruana, así como él, y los otros peruanos que hemos mencionado, que no son ni Vizcarra ni sus amigos, es que nosotros tenemos que tener en cuenta para que podamos tener mejores hombres dirigiendo los destinos de la patria. Y eso es fundamental e importantísimo. Por eso los recordamos y por eso mencionamos a los otros, a esos que hace poquito nomás casi nos mandan a todos a estar bajo tierra. Entonces debemos nosotros recordar a aquellos que se sacrificaron por el Perú, a aquellas que se sacrificaron por el Perú, porque el Perú está construido de eso, de los grandes hombres que han hecho grande nuestra patria, y debemos nosotros también hacerlo para hacer otra vez que el Perú sea grande. Así que, nada, mi querido Sergio, creo que llegamos al final de nuestro episodio de hoy, en este túnel del tiempo histórico que queremos que les pueda servir de algo. Muchas gracias, Augusto, y volvemos el otro miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo para todos.